Hace tiempo mi bisabuelo trabajó como capataz en una gran hacienda antigua ubicada a las afueras de Salamanca. Sin embargo, el lugar ocultaba un extraño secreto. A ciertas horas de la noche quedaba estrictamente prohibido salir a merodear dentro del lugar. Los dueños poco se dejaban ver y se decía que era una pareja sin hijos, pero la gente del pueblo los calificaba como raros. Ellos se encerraban en la casona y no volvían a salir hasta el día siguiente. Muchos de los empleados acataban las órdenes, pero no faltaba aquellos curiosos que solían retar esa regla, y al poco tiempo ya nadie más sabía de su paradero. Esta situación preocupaba mucho a mi bisabuela, quien aguardaba cada fin de mes la llegada de mi bisabuelo en el pueblo. Así que trabajar en este lugar causaba escepticismo, pero la paga en aquel entonces lo valía. Una noche le tocó la mala suerte a mi bisabuelo, ya que por querer tener todo bajo control, tal y como lo pedían los dueños, se le hizo demasiado tarde. Así que no tuvo otro remedio que pasar la noche dentro del establo. Al principio todo era calma, pero los animales comenzaron a inquietarse de un momento a otro. Se le hizo fácil asomarse por una rendija, pero no daba crédito de lo que estaba viendo en ese momento. La llegada de un majestuoso carruaje guiado por 7 caballos oscuros sin ni siquiera tocar el piso, y en su interior una enorme llama de fuego en forma de silueta que parecía una persona en forma demoníaca, aguardando por algo. Mi bisabuelo comenzó a titubear hasta perder la conciencia, o al menos eso dicen. Al otro día, los demás trabajadores lo encontraron tirado en el establo, muy enfermo. El dueño, al enterarse que no había acatado la regla, mandó a sacarlo de la hacienda para no volver nunca. Mi bisabuela, al verlo llegar por fin a casa, en esas condiciones, lo cuidó día y noche. Con el paso de las semanas mejoró su salud, pero de tal impresión él había quedado ciego y al hablar tartamudeaba. Pasaron los meses y la situación económica era más pesada para mi bisabuela y los 2 únicos hijos que tenían. Una noche, mientras preparaba una sopa de cebolla para la cena, mi bisabuelo la tomó de las manos y le dijo que tenía que partir para que mejorara la situación. Habló sin titubear y le contó todo lo que pasó y vio aquella noche en la hacienda. Después de eso, volvió a la cama. Ese mismo día, él falleció. A la mañana siguiente, sin que nadie supiera aún del deceso, un desconocido se presentó con mi bisabuela dándole el pésame y llevándole un encargo de mi difunto bisabuelo. Este extraño sujeto le dijo que tomara a los niños y se fuera de ese pueblo muy lejos, lo más pronto posible. Al final le dio una bolsa con dinero y se esfumó así como apareció. Mi bisabuela quedó atónita ante la situación y, llena de miedo, a los pocos días partió del lugar hacia la capital. Esta historia pasó de generación en generación en mi familia hasta estos días. Hola, me gustaría contarte una de mis experiencias. Por favor, que sea anónima. Yo desde muy pequeña comencé a ver cosas paranormales, fantasmas, ovnis, etc. Entre esas cosas yo tenía un amigo imaginario que actualmente puedo decir que no era tan imaginario. Tenía aproximadamente entre 7 o 9 años y yo tenía un amiguito con quien poco, pero recuerdo que platicaba, hasta llegaba a jugar con él. El niño de igual manera lo veía de esa edad, entre 6 y 8 años. Aunque al principio me daba mucho miedo, ese niño siempre estaba vestido de blanco. Algunas veces me asustaba, porque yo tenía juguetes y él los encendía o los movía, y me asustaba tanto que lloraba al ver eso.
Después, como ya estaba un poco extraña, dice a mi familia por qué no quería salir de la casa o de mi cuarto, porque yo jugaba con mi amiguito imaginario. Me llevaron a curar de espanto con una señora para, según yo, no volver a ver ese niño. Entre esos, recuerdo que la señora me pidió que cuando llegara a casa le hablara a ese niño y me despidiera de él y le dijera que ya no regresara más a mi casa porque me asustaba y yo tenía que hacer mi vida. Lo hice y el niño no volvió a aparecer. Solo recuerdo haberlo visto por la ventana, con una gran sonrisa diciéndome adiós. Hoy, después de más de 20 años de este suceso, tengo un hijo de 7 años, el cual puedo asegurar que ese niño al que yo veía es mi hijo actualmente. Es idéntico y juego mucho con mi hijo. Incluso tiene la misma sonrisa y facciones físicas. No sé si esto pueda ser posible o si crean en eso, pero puedo asegurar que mi hijo fue mi amigo imaginario cuando yo tenía 7 años. En un día de campo, mi esposa y yo salimos a un lugar cerca de nuestra casa. Fuimos ahí a relajarnos un rato. Llevamos algunos bocadillos y estuvimos muy bien todo el día. A pesar de que el día estuvo muy frío, lo disfrutamos bastante. A eso de las 4 decidimos volver a casa. Se había oscurecido mucho y amenazaba con llover. Fuertes truenos rompían el silencio de tan apacible lugar. Recogimos nuestras cosas y salimos por un camino un poco más corto. Al llegar a una alambrada vieja y caída, vimos una vieja muñeca colgada de esta. Mi esposa dijo lo fea que era, más aún que parecía endemoniada. Lo que dijo lo hizo más en tono de broma que con algo de temor. Sacó las fotos y volvimos a casa tranquilos, ya que nos libramos de la lluvia. Esa noche, un torrencial aguacero rompió los cielos. Mi esposa se fue a dormir temprano, mientras yo me fui a mi estudio a escribir un poco sobre la novela que tengo iniciada. Iba algo así como 1 hora después de que mi esposa se fue a dormir, cuando un trueno seguido de un relámpago iluminó todo. Mi esposa dio un grito desesperado en la habitación. Corrí a ver de qué se trataba. Ella aseguraba que con el trueno se despertó y con la luz del relámpago vio la muñeca que vimos en la tarde, parada al lado de su cama. Yo no podía entender de qué hablaba. Tan concentrado estaba en mi escrito que no podía unir las ideas. Ella gritaba aterrada. Cuando por fin entendí, la abracé y le aseguré que solo eran impresiones de ella. Se calmó un poco, así que me metí a la cama con ella. No quería quedarse sola. Parecía una niña pequeña. Nos quedamos dormidos. Su sueño fue pesado y con despertares asustada. Decía que veía la mentada muñeca. No podía entender qué estaba pasando. Para mí solo era una fea muñeca, un artículo inanimado que no podía estar haciendo que esto pasara. Al lunes debía ir a trabajar, así que ella se quedó sola en la casa. Al igual ya la veía mucho mejor. Lo de nuestra salida fue viernes. Sábado estuvo muy aterrada. El domingo se habló poco del tema cuando volví a casa. Esta estaba vuelta a un desastre. Todo estaba tirado. Mi esposa cuenta que pasando el mediodía, después que toda la mañana se sintió observada y perseguida por alguien, estando en la cocina lavando algunas cosas, sintió el llorar de un niño a sus espaldas. Al voltear deprisa, vio perfecta la muñeca en un rincón de la casa. Después de todo lo que habíamos hablado, estaba convencida que era una simple muñeca y nada podía hacerle. Fue a tomarla para lanzarla a la basura, cuando de esta salió una carcajada tan fuerte y aterradora que hizo caer a mi esposa de espaldas. Ella asegura que vio la muñeca levantarse varios centímetros del piso y empezó todo en la casa a volar por los aires.
Mi esposa se hizo en un rincón a llorar como una niña. Era tanto su temor que no fue capaz de moverse, de gritar o de llamar a nadie. Se quedó ahí hasta que todo pasó. No supo cuándo todo terminó, solo reaccionó cuando yo llegué a casa. Esto era bastante preocupante y extraño, así que fuimos a casa de mi madre y le comentamos lo ocurrido. Mi madre es un poco más de creer en estas cosas. Me dijo a solas que era mejor que mi esposa se quedara en casa de ella. Esta simple muñeca puede cargar una energía negativa o malvada. Muchas veces tienen entes o espíritus. El burlarse de ella había despertado aquello. Yo debía volver a ese lugar y, si aún seguía la muñeca, quemarla. Ella cuidaría a mi esposa. Fui al lugar, pero la muñeca ya no estaba. 3 días pasó mi esposa donde mi madre. Los mismos días que yo estuve solo en casa y no vi ni escuché nada. Al fin de semana siguiente conseguimos otra casa para vivir. Ahí mi esposa dice no ver ni escuchar a la muñeca, pero sueña frecuentemente con ella. Más que sueños, son pesadillas. Mi nombre es Javier y soy un amante de lo paranormal. Quisiera contarles la experiencia que tuve con una criatura. Era una noche oscura y nebulosa. Salía de un antro después de haber sido infiel a mi novia una vez más. Eran las 2 de la mañana y apenas podía sostenerme en pie por el exceso de alcohol. Al doblar la esquina vi una figura solitaria a lo lejos. Una mujer, con una silueta seductora. Estaba parada junto a una parada de autobús. Ebrio y lleno de adrenalina, me acerqué a ella, dedicándole piropos y gestos obscenos, pero ella no se movía ni un ápice. Intrigado, me aproximé más y cuando estuve frente a ella, mi corazón se detuvo. El rostro de la mujer no era humano, sino el de un caballo. Un grito de terror se atascó en mi garganta cuando me di cuenta de la verdad. Intenté retroceder, pero era demasiado tarde. La mujer, o lo que sea que fuera, me agarró y comenzó a arrastrarme hacia una construcción de obra negra cercana. Caí sobre una mata de nopales, sintiendo las espinas clavarse en mi piel adolorida. La criatura me dejó ahí, retorciéndome de dolor, mientras desaparecía en la oscuridad de la noche. Logré reincorporarme, herido y tembloroso. Me dirigí a mi casa con una nueva determinación en mi corazón. Desde esa noche, mi vida cambió radicalmente. Dejé atrás mis hábitos de mujeriego y borracho y comencé a respetar y a valorar a mi esposa como nunca antes lo había hecho. La experiencia con la cegua me había sacudido hasta lo más profundo de mi ser, recordándome las consecuencias terribles de mis acciones egoístas y desenfrenadas. Ahora, cada vez que salgo de noche, miro 2 veces antes de acercarme a cualquier figura solitaria en la oscuridad. La lección que aprendí esa noche sigue resonando en mí, recordándome que el mundo está lleno de peligros ocultos para aquellos que se aventuran por caminos oscuros y sin ley. Crecí en una tranquila ranchería en el corazón de Morelos, un lugar que parece haberse detenido en el tiempo, donde la vida fluye con la calma de las aguas de sus ríos y la gente se conoce y se cuida como una gran familia. Hoy, 15 años después, con 30 años a cuestas, me veo impulsado a compartir una experiencia que marcó no solo mi juventud, sino la de mis amigos de secundaria. Es una historia que, aunque suena increíble, nos reunió y nos cambió para siempre. Los viernes por la noche era nuestro momento especial. Al caer el sol, cerca de las 8, nos juntábamos detrás de la casa de Jusaino, un lugar que había elegido por su perfecta combinación de ser apartado y acogedor a la vez. Ahí un riachuelo serpenteaba suavemente entre las piedras y árboles,
susurrando historias que solo la naturaleza conoce. Nosotros contribuíamos con las nuestras, encendiendo una fogata en la orilla, cuyas llamas danzaban al compás del viento, creando un espectáculo hipnótico que solo era superado por las historias de terror que nos contábamos unos a otros. La noche en cuestión tenía un aire diferente. Una brisa fresca movía las hojas de los árboles, creando sombras inquietantes a nuestro alrededor. La fogata, ya reducida a un montón de carbones ardientes, ofrecía una luz tenue que apenas alcanzaba a iluminar nuestros rostros expectantes. La oscuridad parecía envolvernos por completo, dándole un matiz aún más misterioso a nuestra reunión. El lugar de Rosario o Chayo para nosotros estaba vacío. Justo cuando me disponía a contar mi historia, una figura comenzó a materializarse desde la penumbra del camino. Por un instante el miedo nos paralizó a todos, hasta que la reconocimos. Era Chayo, pero algo en ella había cambiado. Su rostro estaba pálido y sus ojos carecían de la chispa de vida habitual. Se sentó entre nosotros sin decir una palabra, con una serenidad que rebosaba lo sobrenatural, y pidió contar ella su historia esa noche. Lo que siguió fue un relato que heló la sangre en nuestras venas, una historia sobre un viaje al infierno tan vivido y aterrador que parecía más una confesión que una ficción. Al terminar, Chayo se levantó y se perdió en la oscuridad de la noche, tan silenciosamente como había llegado. El miedo se apoderó de nosotros de maneras diferentes. Violeta cayó desmayada, Pepe se encontró en un estado de pánico absoluto, Ruth lloraba sin consuelo y yo estaba petrificado no solo por la historia, sino porque nuestro terror había relegado a un segundo plano. Chayo había muerto un mes antes en un accidente trágico. Esa noche prometimos no volver a reunirnos detrás de la casa de Jusaino, en aquel riachuelo.